Bien, pues vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Hoy continuamos con un gran programa. Vamos a seguir hablando de un tema apasionante, de medicina hiperbárica, que ha generado mucho interés. Vamos a hablar de las aplicaciones de la oxigenación hiperbárica en las lesiones agudas, esas lesiones difíciles de gran complejidad. Porque en este programa hoy se va a hablar de oxigenación hiperbárica en situaciones graves como son el pie diabético, las quemaduras, la sordera súbita, la embolia gaseosa arterial, las escaras y úlceras en piernas, de cómo esa terapia favorece la sobreviva del tejido, reduce los procesos inflamatorios, beneficia la cicatrización y combate las infecciones. Así que démosle juntos la bienvenida a nuestro invitado, que la mayoría de ustedes conocen muy bien, que es el doctor Cuauhtémoc Sánchez, especialista en medicina hiperbárica. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Edwin, para mí es un honor siempre estar acá. Gracias. Bien, bueno, pues el doctor Sánchez, para quien no lo conoce, para los amigos que se están incorporando, que lo están viendo por primera vez, es maestro en ciencias y maestro en salud pública. Él es subdirector del Centro de Especialidades Médicas del Sureste y jefe de medicina hiperbárica de los hospitales Orán y del CEM, del Centro de Especialidades. Profesor titular de posgrado de la UNAM, profesor asociado de la Michigan State University, miembro del Comité Ejecutivo del American College of Hyperbaric Medicine, de la International Hyperbaric Medicine Association, del American Board on Wound Healing, y director ejecutivo de Red de Emergencias de la Divers Alert Network, la DAN, en Latinoamérica. Doctor, tuvimos hace 2 semanas un programa apasionante, un programa al que no nos dio tiempo para poder agotar, si acaso, algo así como la mitad de lo que se tenía planeado, sin contar las preguntas, porque además nos llegaron una gran cantidad de preguntas. Y bueno, pues yo quisiera pedirle que nos hiciera un breve resumen de toda esta información tan extraordinaria, tan apasionante sobre la medicina hiperbárica, en su relación con las lesiones graves. Muy bien, como no, con mucho gusto. Empezamos definiendo a la medicina hiperbárica o la oxigenación hiperbárica como un tratamiento médico que ayuda al tratamiento médico quirúrgico convencional, en donde sometemos al paciente completo, cuerpo entero, a una presión mayor que la atmosférica y sobre todo mayor que 1.4 veces la presión a nivel del mar, y donde el paciente respira oxígeno al 100%. Eso genera un estado de hiperoxigenación. Por las leyes de los gases, sobre todo la ley de Henry, aumentamos la solubilidad del gas en los líquidos dependiendo de la presión que usamos, que para eso usamos la cámara hiperbárica, y entonces podemos disolver de 10 a 15 veces más oxígeno en el cuerpo de lo que tendríamos respirando aire o respirando oxígeno de pared. Este efecto de hiperoxigenación genera varios efectos secundarios o mecanismos de acción secundarios, que serían mantener la viabilidad del tejido, sobre todo cuando hubo una interrupción del flujo sanguíneo, como serían los infartos, trauma, quemaduras, o incluso en intoxicaciones severas como el monóxido de carbono. Entonces mantenemos la viabilidad del tejido, reducimos la fase inflamatoria, el edema que se forma, la parte de los mediadores inflamatorios, que son muy importantes. Luego ayudamos a revascularizar el tejido, crear nuevos vasos. Fomentamos la cicatrización, el proceso de cicatrización que, como le explicamos, era como una maquiladora que requiere de energía, que es el oxígeno. Y combatimos las infecciones que les damos a los glóbulos blancos, una AK-47 en lugar de traer una macana. Y finalmente, a nivel celular, restablecemos la función de la mitocondria, que es el generador de energía de la célula,
de la comunicación y señalización celular, que es muy importante, y de permitirle tener el sustrato principal para toda su acción, y esto sería como la energía eléctrica de una ciudad, ¿no? Si tiene zonas de apagones, no van a estar funcionando normalmente, y si se apaga todo, bueno, pues es muy probable que no sobreviva nadie, ¿no? Y esto es realmente en los últimos años lo más importante, la oxigenación hiperbárica. Ya nomás para complementar, creo que tenemos cinco factores muy importantes. Primero, tenemos que tener oxígeno. Segundo, el tiempo de la evolución de las enfermedades genera diferentes cambios de la fisiopatología, del comportamiento de la lesión. No es lo mismo un infarto cerebral en la primera hora que a las 6, que a las 12, que a las 24, 36 o 72 horas. Se comportan en el proceso inflamatorio de manera distinta, ¿no? Igual que no es lo mismo la cantidad de células nerviosas que perdemos en un infarto por minuto es alrededor de 1.9 millones y 14 kilómetros de fibras mielinizadas y alrededor de 1.000 millones de conexiones neuronales por minuto, en un infarto por minuto. Entonces yo, como les digo a los estudiantes, y tan escaso que esté el cerebro y luego andarlo perdiendo así de feo, pues estaría grave, ¿no? Entonces el tiempo es clave. Igual sabemos que en un cáncer de mama, por cada 60 días que no se hace una cirugía, tiene 25% menos probabilidad de sobrevida la persona que se expone a esto. Entonces, en los casos agudos, el tiempo para nosotros se fragmenta en la primera hora y luego en las primeras 6 horas, que son los 2 puntos más críticos. Y después de eso ya tenemos otras condiciones. Además del oxígeno y del tiempo, necesitamos el metabolismo. El metabolismo celular trabaja básicamente con azúcar y con oxígeno, y si no tiene oxígeno no funciona. Pero también sabemos que todas las patologías, independientemente de la causa y de la que sea, tienen o afectan el metabolismo celular o del cuerpo. La más grave sería la quemadura severa, que es arriba del 40% de la superficie total del cuerpo, en donde estas personas hacen un hipermetabolismo que no solo afecta la piel y el músculo, sino también compromete la energía del corazón, los pulmones, el riñón, el hígado. Y este efecto de hipermetabolismo dura hasta 2 años después. ¿Hasta 2 años? Hasta 2 años después. Y es por eso que un gran quemado pierde entre 20 y 40 kilogramos en ese proceso, porque en lugar de producir la mitocondria energía para hacer el 30% que se va a dedicar de esa energía a la termogénesis, que es para mantener la temperatura del cuerpo a 37 grados centígrados, lo que va a suceder es que nosotros vamos a gastar ahora el 70% de la energía para mantener la temperatura corporal, para evitar que se muera un paciente, porque perdimos la capa que nos aislaba, que es la piel. Yo digo que aquí en Yucatán es como si tuviéramos un aire acondicionado y estuviéramos a 22 grados, pero abrimos todas las puertas y ventanas, o el 40% de la superficie que está en esa habitación está abierta. Entonces nuestro aire tendría que trabajar muchísimo más y gastar mucho más energía para mantener los 22 grados que tenemos. Bueno, lo mismo sucede en el cuerpo y esto es súper importante. Entonces tenemos oxígeno, tiempo, metabolismo. La siguiente es la comunicación celular. Estamos viviendo una época en donde la comunicación es increíblemente vasta y complicada a veces, ¿no? Los celulares, los satelitales, el Facebook, el Instagram y todas estas cosas de comunicación, es impresionante. Bueno, la célula tiene una serie de comunicaciones tan importantes así. También. Que es muy importante porque estos receptores de las membranas lo que le permiten es detectar estímulos, hacer cambios conformacionales y hacer un efecto. Y luego se vuelve a prender, tiene otro estímulo. Y tienen muchos receptores, pero eso le da la especificidad de la respuesta. Además, es lo que nos permite ajustarnos a los cambios del medio ambiente.
¿no? Como nosotros en el cuerpo, los sentidos nos permiten acoplarnos a los cambios de nuestro medio ambiente externo. En la célula lo hacen los receptores de membrana, y esta comunicación es muy importante, pero es muy vasta y hay que filtrarla, codificarla y luego mandarla a donde va. Y eso lo hace un sistema de enzimas que se llaman las quinasas, que son fosfatasas y requieren de oxígeno para poder funcionar. Entonces, el metabolismo es clave, no solo para mantener la temperatura y la función celular, sino también la vida, pero para hacer toda la coordinación de la información que está ocurriendo en ese momento. Por eso la gente que tiene hipoxia tiene un colapso total del sistema. Se fue toda la luz del sistema en una zona o en toda la colonia o en toda la ciudad, ¿no? Y la última es forma y función. El cuerpo tiene una forma y una función. Las células tienen forma y función. Cada órgano tiene una forma y una función. El corazón tiene esta forma para hacer una bomba perfecta o casi perfecta, aunque deja muy poca sangre, como en las pastas de dientes, nunca la puede sacar toda. Igual sucede en el corazón, pero tiene una función de acuerdo a esa forma y una forma de acuerdo a su función. Igual los alvéolos son hexagonales para aumentar la superficie del intercambio gaseoso. Si fueran cuadrados no sería igual, si fueran pentagonales no sería igual, y si fueran de otra forma serían diferentes. Pero si yo modifico esa forma, modifico la función. Así es. Y, por ejemplo, lo podemos ver en el cuerpo. Si yo tengo una persona de 90 años que ya está encorvada, no va a respirar igual de bien porque no va a tener los movimientos respiratorios. Entonces, esa forma cambió la función. En las lesiones agudas, las células tienen cambios de forma, y estos receptores mecánicos hacen una información que va a terminar en una respuesta bioquímica. Entonces, es muy interesante ver estos ajustes. Entonces, estos 5 factores afectan en todo lo que vemos en las enfermedades, y el sustrato o el común de todos ellos, o el eje transversal de todos estos, es el oxígeno. Sin el oxígeno no tenemos función. Entonces, poder restituir en el cuerpo a través de los conceptos físicos y utilizando un recipiente a presión, que es una cámara hiperbárica, nos permite darle al cuerpo lo que necesita para que él haga lo que sabe hacer. Así de sencillo. Así de sencillo, ¿no? Y entonces a mí cuando me preguntan, oiga, ¿y cómo funciona? Digo, pues esto no es magia, ¿no? Lo que hacemos es básicamente restituir la tensión de oxígeno para que el cuerpo haga su función. Claro que en algunos casos, con el paso de la edad, tenemos menos capacidad, entonces o vamos a alargar nuestro tiempo, o vamos a bajar nuestra presión de trabajo, o vamos a complementarlos con algo más porque hubo alguna patología previa, o hay comorbilidad, otras enfermedades que se asocian que necesitamos atender. Pero en general funciona así de sencillo y así de complicado, porque entender cada una de estas funciones implica leer muchísimo, entender, y hay cosas que todavía no resolvemos, que vamos resolviendo. Esto significa que esos resultados, que en ocasiones yo he tenido la oportunidad de ver algunas fotografías después de algunos tratamientos en medicina hiperbárica, parecieran magia, ¿no? En donde por una quemadura de segundo grado, creo recordar, Segundo profundo, sí. a los 6 o 7 días, Uh-huh. Era una piel sonrosada como la de un bebé, Uh-huh. y estaba siendo dado de alta, cuando en otra circunstancia hubiera sido una 26 días es el promedio de un gran quemado. Tremendo, ¿no? Y además con las y con un cicatrices. costo de $2,500 promedio en México por día, sin terapia intensiva. Además sería. Pero fíjate que esto es interesante. La semana pasada fue el Congreso Nacional de Quemaduras en la ciudad de Aguascalientes, y agradezco la invitación a la doctora Lulú. Yo hice una ponencia muy parecida a lo que estamos hablando ahorita al nivel de médicos, y fue interesante ver la respuesta. No todos los médicos tienen la conciencia de lo que estamos haciendo. Y sin embargo, es clarísimo que en los
patologías tan severas como el gran quemado, no nomás tenemos que preocuparnos por cubrir la piel que se quemó, sino tenemos que restituir líquidos, darles de comer adecuadamente para que no hagan un catabolismo. De hecho, incluso ahora se agregan anabólicos para reducir este estado hipercatabólico que tiene el paciente. Quiere decir que está destruyendo mucha energía para mantener su temperatura. Y todavía el concepto del oxígeno para muchos de nuestros compañeros no les caía muy bien. Y ya lo fuimos empezando a trabajar, incluso los intensivistas del CENIAC, que es el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, que está en el IMER, que es el Instituto Mexicano de Rehabilitación. Empezamos a hacer algunas pláticas para hacer un proyecto, primero de aprendizaje, que la gente aprenda lo que hacemos y nosotros de ellos, y luego de trabajo en conjunto para mejorar la calidad de la atención y los resultados de nuestros pacientes. Sin duda, nosotros tenemos una amplia experiencia en quemados, sobre todo en niños en Yucatán. Más o menos recibimos entre 80 y 100 niños al año en el hospital y en los últimos años hemos tratado cerca de 500 casos. Sobre todo el 85% de ellos por escaldadura, por agua hirviendo, por el tipo de fogones que tenemos nosotros en el estado, sobre todo en la zona rural. Pero es muy interesante ver la respuesta rápida y eficiente cuando los tratas oportunamente. Y aquí, si tuviéramos una unidad de curación de herida específica o especializada para eso, los resultados serían todavía mayores. Nosotros sabemos que requerimos alrededor de 6 tratamientos para los pequeños quemados y 8 tratamientos para los grandes quemados. No es mucho. Y en nuestros hijos, en nuestros niños, el tratamiento es gratis en la Secretaría de Salud por el convenio 2001, el programa 2001, que los niños menores de 5 años, que es como el 95% de nuestra población, reciben el tratamiento gratuito. Entonces, en las instituciones de salud pública, el poder contar con este recurso ayuda a la población que tiene mayor inequidad de salud, que es nuestra población rural o indígena, ¿no? Así es. Doctor, hay una lesión que su sola mención es motivo de una enorme preocupación para quien la padece, cuando menos, ¿verdad? Cuando menos de enorme preocupación, que es el pie diabético. Esta lesión nos la pudiera un poco abundar, sobre todo para quienes no tienen la referencia. Yo creo que vamos aprendiendo de la diabetes muchas cosas. La diabetes primero es una enfermedad que tiene una disfunción mitocondrial de esta falta de energía en los islotes del Langerhans que producen la insulina, y la insulina es el transportador del azúcar de afuera de la célula dentro de la célula. La insulina serían como los transportadores estos chiquitos que mueven los grandes barcos al muelle, ¿no? Tú puedes tener el mejor de los muelles y el mejor de los barcos, pero sin estos remolcadores, así es, no entran. Así es, ¿no? Entonces, así nos pasa. Es una patología que además empieza con un mal manejo de las grasas, por eso los gorditos tienen una tendencia a esto, o el síndrome metabólico, que termina resultando en el mal manejo de los azúcares. Pero el colapso de todo el sistema empieza con una disfunción de las fuentes energéticas y de la energía para que los sistemas funcionen. Entonces, en la diabetes no solo tenemos disfunción de la producción de insulina, sino que esto genera, por algunos cambios, una intolerancia a la insulina. Luego tenemos una disfunción de los transportadores. También hay transportadores de glucosa que requieren mucha energía. Y luego de los receptores, ¿no? De los receptores en el músculo para utilizar esta insulina. Y luego esto empieza a ser, como pasa mucho en nuestras casas, si hay demasiado exceso de carbonato en las casas, las tuberías se llenan de cal,
básicamente, y se van tapando la luz de los vasos y se va reduciendo su luz. Así es. Entonces, en el diabético tenemos una macroangiopatía diabética, que quiere decir que los vasos grandes se van cerrando, una microangiopatía diabética, que quiere decir que los capilares se van perdiendo. Luego tenemos una linfopatía, los linfáticos también como vasos que llevan la linfa, que es muy importante, no solo como acarreador del sistema de defensa, sino también como sacador de una cantidad de líquido del sistema. Luego tenemos una neuropatía diabética. Los nervios también tienen vasos sanguíneos, la vasa nervorum, y cuando se pierde la inervación van perdiendo su función. Cuando pierde la función el nervio, el pie se empieza a deformar porque ya no tiene sensibilidad, y entonces se vuelve un pie en garra, el pie de Charcot. Y estos cambios de forma, hay cambios de función. La gente va perdiendo el apoyo normal y la protección, porque aquí tenemos unos colchonetes de grasita sobre los metatarsianos y sobre los metacarpianos en la mano. Y estos, si se mueven hacia acá, entonces nos va a quedar básicamente piel arriba de hueso. Y ya se hace el mal plantar. Y la otra es que en hipoxia los pobres soldados pierden su capacidad de hacer su función bien hecha, que son los glóbulos blancos. Entonces tienen una disminución de la capacidad de ataque y de matar a las bacterias. Entonces tenemos ya un problema de oxigenación y de manejo de la energía celular y de todo el cuerpo. Tenemos un problema en donde nuestro sistema de cicatrización, que sería la maquiladora que hace ropa para hacer la piel, sin energía trabaja al 10% o al 20%, porque tiene un solo contacto o no tiene toda la energía que debiera tener. Los policías ya no están haciendo sus rondines y están eliminando a las bacterias nocivas, ¿no? O cuando hay una infección están comprometidos de tal manera que no pueden hacer su función. Y entonces tienes pobre circulación, pobre cicatrización, pobre manejo de las infecciones y un colapso total de la estructura por cambios en toda la economía del cuerpo. Y el pie diabético es una herida que tiene un alto índice de amputación. Por año, cada año se amputan vamos otra vez, el 30% de los pacientes diabéticos más o menos van a generar una úlcera. Las úlceras, que es el pie diabético, en un año el 17% de ellos van a estar amputados de esa extremidad, que son el 50% de todas las amputaciones no traumáticas en hospitales. Pero a los 5 años, más del 50% va a estar amputado de la otra extremidad. Eso genera no solo un costo directo muy importante a la sociedad, sino que además no se rehabilitan y se deprimen, y menos del 40% se restituye a su hogar, no a la fase laboral, sino a su hogar. Las amputaciones por úlceras diabéticas tienen una mortalidad en general mayor que el cáncer de mama, que el cáncer de próstata y el cáncer cervicuterino. Entonces, va a ser o es uno de los grandes problemas que vamos a confrontar en el siglo XXI, porque está consumiéndose las unidades y los hospitales. Una de las preguntas que nos hicieron favor de mandar decía, ¿cuál es el porcentaje de salvamento de un pie diabético? Al igual que en las osteomelitis, porque además se infectan fácilmente los huesos, el resultado depende del manejo interdisciplinario y multidisciplinario que podemos hacer, porque tenemos que atender todo a la vez: el control metabólico, el control infeccioso, la oxigenación y la curación avanzada de heridas. Entonces necesitamos, para ser eficientes, hacer todo junto. Cuando lo hacemos todo junto, por lo menos rescatamos el 80%, digamos, de 100% que nos mandaron, nos refirieron que iban a amputar, nosotros rescatamos por lo menos el 80%. O sea, solo perdemos 20.
En nuestra unidad, porque ya tiene muchos años trabajando juntos y trabaja muy bien, nosotros estamos recuperando el 95% de todos nuestros pacientes. El 95. Sí, ahora, esto no necesariamente es muy sencillo porque nosotros no aceptamos pacientes que sepamos que tienen una probabilidad muy baja de solución. ¿Y qué es una probabilidad muy baja? Generalmente son pacientes de edad avanzada con una insuficiencia renal crónica, porque allí pierden las proteínas, que sería la tela para hacer, utilizar en la maquiladora. Si no hay tela, no puedo hacer ningún traje, ¿no? Claro. Y pacientes que tengan compromisos de otro tipo, como sería problemas cardíacos severos, pero les ayudamos en ellos, ¿no? Pero esos son, sobre todo el insuficiente renal crónico con una herida es muy difícil de cicatrizar. Entonces la comorbilidad también importa. Y otra vez en tiempo, ¿no? Hay veces que no llegan a tiempo, nos los refieren ya cuando no hay manera de rescatarlos, que esos son los que rechazamos. Si ya está negro de pies muerto, pues ya no necesitamos entrar, ya se murió, ¿no? Lo importante de esto es que necesitamos hacer un trabajo coordinado. Nosotros generalmente pedimos una valoración por angiología antes de hacer el tratamiento, porque si está obstruido hasta arriba la pierna, no vamos a hacer el resultado final que queremos. Necesitamos trabajo coordinado con los angiólogos que nos permiten entender cuál es el compromiso vascular que tiene el paciente. Y lo que hace la oxigenación hiperbárica es primero empieza a restituir las funciones de todos los sistemas, empieza a mejorar la cicatrización, empieza a mejorar el combate en las infecciones, empieza a reducir la inflamación, empezamos con un manejo adecuado de herida, el tejido va cambiando, ¿no? Va empezando a crecer otra vez. Es como si regáramos el jardín, se había secado porque no había suficiente agua. Ahora tenemos suficiente agua, entonces lo regamos varias veces en el día, sobre todo en la mañana, temprano y en la noche, y solito el pasto crece. Lo mismo pasa con el pie diabético. Claro que hay que controlar la parte sistémica, muy importante, y no es nada más la cámara. La cámara es un complemento al tratamiento médico quirúrgico de estos pacientes. Y esto reduce los costos directos e indirectos e intangibles que ocasiona esta crisis en la cicatrización de los pacientes en pie diabético. Esta curación, podría decir que es básicamente de adentro hacia afuera, no es algo tanto lo que se le puede colocar o poner, sino es justamente el organismo, lo que decía usted al principio, quien hace en gran medida el trabajo cuando tiene las condiciones propicias. Exactamente. Para hacerlo. Y de hecho las heridas cicatrizan del centro hacia arriba y de los extremos hacia el centro. Entonces la parte de la curación de heridas es muy importante para mejorar los aspectos locales, pero hay que mejorar también los aspectos sistémicos. Entonces parte de lo que hacemos nosotros, hacemos los dos, ¿no? Hacemos un cuidado de heridas y hacemos la oxigenación más los demás tratamientos que requiere un paciente diabético. Ahora, desgraciadamente en este país el paciente diabético o el manejo de la diabetes, independientemente de qué tengas, si es Seguro Social, Secretaría de Salud, Seguro de Gastos Médicos, independientemente de lo que tú tengas de acuerdo a la OECD, el 49% del gasto, casi el 50% del gasto en diabetes es un gasto catastrófico, quiere decir que sale de la bolsa del paciente, independientemente de qué tipo de seguro tengas. Entonces, es un consumo de muchos recursos, de mucho esfuerzo, y lo peor es la pérdida de las extremidades en nuestros pacientes. Cuando en México se amputa un paciente, su mortalidad es de cerca del 75% en los siguientes 2 años. Entonces, no es nada sencillo. Hay que prevenirlas y desfasarlas, ¿no? Si eventualmente se presenta en 15 años, ganamos 15 años, ¿no? Y ahí es en donde entran lo que conocemos como la carga global de la enfermedad, que es
Si nuestra expectativa en México es de 75 años, si te mueres a los 50, pues te deben 25, ¿no? Tú tienes 25 años de vida perdidos por muerte prematura. O si tienes una amputación a los 50, entonces tienes 25 años con discapacidad, ¿no? Y cuando juntas esos dos números, se llaman años de discapacidad ajustada, te da lo que llamamos en medicina la carga, o en salud pública, la carga global de la enfermedad. Y esto te habla de todo lo demás que pasa y de los costos que vas a tener fuera de tu atención en el hospital. Y desgraciadamente en el pie diabético la atención en el hospital es solamente el 20% del gasto total de un paciente diabético. El 80% son los indirectos, los gastos indirectos que están en la carga global de la enfermedad. Y es terrible ver perder piernas como loco. Ahora, en México, los índices de amputación subieron en los últimos 10 años casi 130%. 130%. Estamos empezando a amputar mucho más rápido que antes. El mecanismo es, desgraciadamente, a veces el concepto es, ¿para qué lucho 40 o 60 días, 6 semanas con un paciente cuando lo puedo amputar en 5 días está en su casa? Qué barbaridad. Y creo que la gente no ha visto, la gente del área médica no hemos visto toda esta crisis que termina después con nuestros pacientes, con la vida de nuestros pacientes o con su vida laboral, por no hacer un esfuerzo mayor. Y sin duda va a haber pacientes que tengamos que amputar luego. Pero nosotros, si son referidos oportunamente, tenemos la posibilidad de rescatar el 80%. Y ese es uno de los grandes beneficios que tiene la oxigenación hiperbárica, porque vuelves a restituir todo, o casi todo, por ahí del 80-85% de su función, y les permite a los pacientes hacer su vida normal. Claro que les vamos a tener que cambiar de zapatos, vamos a hacer plantillas especiales para los cambios que han tenido en los pies y hacer toda una serie de cosas con su nutrióloga, su internista, su infectólogo, su dentista y demás. Entonces nos permite hacer un trabajo multidisciplinario y ahora estamos incorporando, gracias a la posibilidad que tenemos con el trabajo con la Universidad Politécnica de Yucatán, de incorporar ingenieros en grandes datos, en robótica y en sistemas embebidos, para hacer una serie de ajustes a muchas de las cosas que debemos de hacer con otras especialidades, ¿no? Y es como digo, una de las cosas primarias que tenemos que hacer para alguien que tiene artritis reumatoide es modificar sus llaves y sus puertas y sus manijas de las puertas, porque si no puedes cerrar la mano, necesitas tener una puerta que te permita usar la palma. Así es. Y esas cosas de ergonometría no las hemos estado haciendo en el país. Entonces creo que la conjunción de un grupo mayor que incorpore muchas otras especialidades, incluyendo ingeniería, arquitectura, podología, ¿no? Nos va a permitir poder atender mejor, no solo al pie diabético, sino otras heridas crónicas, como serían las lesiones por radiación, que es otra de estas heridas largas, y ahí pasa algo similar, porque la radiación no solo mata las células malas, sino las buenas, pero también cierra los vasos sanguíneos, entonces queda vascular la zona, y ahí si no tienes tierra buena no le puedes frotar ningún colgajo, pues se va a morir. Es como si vas a trasplantar de una tierra más o menos algo que lo vas a poner sobre arena y se va a morir, porque no hay que lo nutra. Entonces nosotros lo que hacemos, preparamos el lecho receptor, el tejido que va a recibir el colgajo, el injerto para la reconstrucción, y entonces es más fácil, le ponemos tierra buena a la maceta para que cuando trasplantemos una plantita de un lado a otro, lo podamos hacer, o utilizamos cultivos de células para hacer esto, de marcas comerciales, de injertos que le llamamos, para poder cerrarlas, y son caros, pero son ahorradores de tiempo. Nosotros que tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar con ellos, había heridas que se nos detenían en un momento y en ese momento no podemos seguir haciendo lo mismo
porque no va a pasar nada diferente. Entonces buscamos opciones o buscamos alguna problemática, si está contaminada, que no se ve, pero puede ser que tenga demasiadas bacterias, entonces agregamos antibióticos o no, hacemos otro tipo de cambio de curación de heridas, y si esto falla, entonces lo que hacemos es incorporar estos aloinjertos, y la primera sorpresa es que les quite el dolor de la herida automáticamente, en 24 horas ya no les duele, están felices porque tenían una herida que era molesta. Y muchos de estos pacientes, que todavía no hacemos la estadística, entre 1 y 2 semanas están 95% cicatrizados. Es un cambio muy rápido y entonces hay cosas nuevas en el mercado, cultivos de células o aloinjertos, que nos permiten reducir el tiempo de evolución de los pacientes, ¿no? Y entonces nosotros generalmente lo que hacemos es dar más o menos de entre 20 y 30 o 40 sesiones máximo, y si pasamos de 40 sabemos que hicimos una mala selección del paciente, porque no deben de pasar más de estas, o es un paciente que ya va a salir de su problema y ya lo podemos dejar con nada más curaciones, que ocurren con frecuencia en nuestro sistema, ¿no? ¿Podría afirmarse que si estamos hablando de pie diabético, hay dos circunstancias que son cruciales? El tiempo, la oportunidad, el tiempo y el ponerse en manos de especialistas. Cualquiera falla en estas dos cuestiones, la pérdida de tiempo es costosa. Es muy costosa en amputaciones. En términos de amputación. Ahora, uno lo piensa y a veces la causa original del pie diabético es algo que pudo ser prevenible. Como pierden la sensibilidad, ¿sí? Generalmente se entierran algo en la planta, no lo sienten y se dan cuenta cuando empieza a oler feo, ¿no? Entonces el cuidado y revisión diaria antes de acostarse de sus plantas de los pies, quitar las alfombras, no caminar descalzo, tener zapatos específicos para diabético, calcetines específicos para diabético, varios pares para cambiarse por lo menos 2 veces en un día. O sea, hay un cuidado del pie para prevenir este problema, porque una vez que empieza, no solo es caro, es largo y puede costar la extremidad, ¿no? Creo que es un tema, muchos de estos temas... son temas por sí solos de una hora. Sí, y por mucho más. Vamos a algunas preguntas, doctor. Sí, cómo no. Que tenemos algunas desde la semana pasada y otras que han llegado. Dice, ¿sirve la medicina hiperbárica, sirve para la fibromialgia? Es muy buena pregunta. Hay un grupo israelí que lleva trabajando con fibromialgia un tiempo. Nosotros en México no hemos iniciado como tal el manejo en fibromialgia. Bueno, nuestro grupo no. Primero porque queremos ser más específicos en el diagnóstico. A mí me cuesta trabajo entender la fibromialgia como diagnóstico porque es un diagnóstico de exclusión. Eso quiere decir que no sabemos qué tiene, y cuando no sabemos qué tiene, lo catalogamos como o fatiga crónica o fibromialgia, ¿no? Y yo no puedo resolver una enfermedad si no conozco la fisiopatología, no sé qué está descompuesto, ¿no? Es como un radio o tu coche, no camina, pero a lo mejor es porque está desconectada la batería y nomás la pones, ¿no? Entonces haces un diagnóstico preciso y entonces ya sabes qué es lo que hay que atacar. Puede ser tan sencillo como eso, que esté desconectada la terminal de tu batería y pues no hay corriente, ¿no? La conectas, la aprietas y ¡fum!, ya te vas. O puede ser algo muy problemático, muy complicado, se desvieló, o no sé, algo mucho más difícil porque hay que bajar todo el motor. Si yo no sé eso, ¿cómo lo pienso arreglar? Pues lo que va a pasar es que voy a empezar a lavar el coche, le lavo, ya no hay carburadores, le pongo la computadora, ¿no? Hago muchas cosas porque no sé qué es lo que tiene. Sin duda, la fibromialgia tiene
varias partes importantes que podemos modificar nosotros. La primera es que tiene un proceso inflamatorio muy importante que cursa con dolor en las extremidades generalmente alternantes y que tiene una fatiga muy importante. Este dolor crónico genera un caso de ansiedad en una persona y de depresión. Lo curioso es que tú ves a la persona y se ve más o menos muy bien o bien, y no puedes entender por qué tiene tanto dolor. El dolor crónico es un dolor muy, muy difícil porque lo guarda el cerebro aquí. Si tú le dices al cerebro, me duele, 10 veces al día, después de 5 días te va a doler, ¿no? Pero si empiezas con un dolor que es real, ¿no? Y no lo puedes controlar, después de 10 días el cerebro dice, pues sí duele, entonces a partir de ahora me duele. ¿Cómo lo entendemos bien esto? Existe una cosa que llamamos el dolor fantasma, ¿no? Alguien tiene una herida, se volteó y se quedó el brazo abajo del auto, está comprimido, le duele porque está haciendo isquemia, porque tiene falta del riesgo sanguíneo, llega al hospital, ya no lo pueden salvar, lo amputan y al 2 días después te dice el paciente, me duele el brazo. La última imagen que guardó el cerebro de ese brazo es que le dolía. Claro. Entonces para él todavía existe. Y está presente el dolor. Ese chip se quedó ahí, se rayó el disco. Hasta que lo brinques de canción y lo lleves a otra cosa que sería hacer la caja de Ramachanda, que es una caja de espejos en donde el brazo, bueno, lo pones enfrente del espejo, el cerebro ve el reflejo del brazo, bueno, como si fuera el brazo amputado, y entonces el cerebro dice, ya tengo brazo, ya no me duele porque ya está sano y se mueve. Y para el dolor. Como si se grabara en disco duro. Como si se grabara en disco duro bien, íntegro, claro, sin rayaduras y sin squeezes o ruidos raros. Entonces el cerebro dice, bueno, ya no me duele porque ya lo veo que estás bien. Los pacientes con fibromialgia tienen un dolor crónico difícil de manejar. Y el dolor crónico, por lo menos en la tendencia que hemos tenido en este país, pero sobre todo en el país lejano, es porque los médicos ya no escuchamos a los pacientes si son pacientes que tienen depresión asociada, entonces vamos a salirnos rápido dándoles morfínicos y los vamos a hacer dependientes de los morfínicos y como pasó en Estados Unidos, la dependencia es más de 50 millones de americanos son dependientes a morfínicos por prescripción médica. 50 millones. Y estas gentes, para los médicos o la FDA, lo que dijo a esa, no les des más de 30 al mes, pero ya son dependientes. Y entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a comprar drogas a la calle. Y los vendedores de la heroína fueron muy listos porque era muy cara. La bajaron de precio casi igual que el crack, que es barato. La diluyeron un poco y se las dieron. Y entonces ahora tenemos casi 50 millones de dependientes de heroína. ¡Qué barbaridad! Y esto es por un mal manejo, la parte de las farmacéuticas me la brinco, pero esa ya la conozco, pero un mal manejo de parte del grupo médico por no escuchar al paciente y atenderlo y bajarle esa ansiedad para que deje de depender de medicamentos que son muy fuertes, pero así los tenían tranquilos y no molestando, entonces, pues denle. Sí, no puede ser en medicina lo que el paciente, lo que el cliente pida, ¿no? El paciente siempre tiene la razón. No puede ser eso. No es así. Pero sí te permite llegar a un punto común. Claro. ¿No? Pero finalmente, sobre la base del conocimiento del especialista y de la apertura y de la experiencia del paciente, ¿no? Fíjate que hay dos cosas. Yo creo que en estos pacientes de fibromialgia, así como los de esclerosis múltiple o esclerodermia o lupus eritematoso, generalmente enfermedades autoinmunes, hay una gran cantidad de información en Internet. Generalmente los pacientes saben más que el médico, porque son patologías raras. No es la diabetes o la hipertensión o las gripas o no sé, ¿no? Y tener información no necesariamente te da conocimiento. Así es.
No Esa es una tienes verdad. que además pasar el proceso, introyectarlo, conocerlo, entenderlo y entender en qué parte de la fisiopatología podemos trabajar. Claro. En fibromialgia yo creo que vamos a encontrar muchas más cosas. Sinceramente creo que tiene una base infecciosa. Muchas de ellas se comportan mal como enfermedad de Lyme, que es una Borrelia, que es Borrelia burgdorferi, que es transmitida por picadura de garrapata, ¿no? Y entonces, vamos a encontrar, yo sé que vamos a encontrar más problemas de fibromialgia en lugares donde hay una gran cantidad de garrapatas en la calle, o en los campos, o en los animales. Entonces es una zoonosis porque la transmite Así es. de nuestros perros y gatos hacia el humano, o los caulas, las aves negras, los cuervos negros, no son cuervos, pero son primos hermanos, Sí, sí. las traen en las alas, llegan a tu patio, se bajan ahí, es como si fuera un avión, gracias, y se van, y ahora toman el camión que tiene 4 patas, ¿no? Y eso lo complica todo. Lo complica mucho para el manejo. Claro. Y ya encontramos Borrelia en Yucatán. Y entonces, es un problema sabemos que ya no solo es de salud de un individuo, sino de salud pública. de salud pública y salud veterinaria. Y salud las zoonosis van a ser enfermedades que crezcan mucho. Claro. Vamos a tener Lyme, vamos a tener leptospirosis, riquecias, que también es transmitida pero por pulga. En fin, vamos a tener Ehrlichia, que es también otra enfermedad. Hay varias enfermedades transmitidas por nuestros animales y nosotros en las casas hacemos un consorcio de animales y seres humanos, somos lo mismo, nomás unos con 2 y otros con 4 patas, ¿no? Pero en general compartimos la mayoría de las bacterias. Bien, pues a Rosy Notario de la pregunta de si sirve para la fibromialgia la medicina hiperbárica, bueno, ya Nosotros abriremos, esperamos cuando se abra el centro grande, abriremos un grupo de tratamiento de estudio y tratamiento de la fibromialgia. Eduviges Delgadillo le dice, doctor, mire, yo tengo problemas con mis riñones y no quiero que me dialicen. Me dijeron que con la cámara hiperbárica puede ayudarme. ¿Será verdad que funcione? Doña Eduviges, aquí otra vez es el tiempo. Cuando me dice, tiene algún problema con mis riñones, necesitaríamos saber más o menos qué problema es y con qué creatinina. Si bien es cierto que hay una parte del riñón, el riñón tiene una forma de un ovillo, un glomérulo, luego viene el túbulo contorneado proximal, luego el asa denle y luego túbulo contorneado distal y luego ya sale, ¿no? El riñón tiene una particularidad que es un órgano blanco en las lesiones agudas por falta de oxígeno, porque las células del túbulo contorneado proximal, de la primera parte, digamos, del riñón, son igual de lábiles a la hipoxia, tienen poca capacidad antioxidante, como la neurona. Entonces, en hipoxia, el riñón deja de funcionar. De hecho, hacemos insuficiencias renales transitorias, o agudas y transitorias, porque se recuperan normalmente. Pero si se mantiene la hipoxia, entonces tendremos problemas que no se recuperan. Entonces, si lo vemos en ese punto, una insuficiencia renal aguda, lo resolvemos o ayudamos a resolverlo cuando los manejamos y los vemos en pacientes de trauma, de infecciones o de shock o de quemaduras. En una insuficiencia renal crónica, otra vez restableciendo las tensiones de oxígeno puede ayudar a cierta función del riñón. Sin embargo, si ya requiere diálisis o hemodiálisis, quiere decir que el daño renal es muy importante y no vamos a poder restituir todo. Yo lo que le recomiendo a doña Eduviges es que la revise un nefrólogo, que vea la cantidad de daño y si hay, se dan ciertos tratamientos. Si hay cierto tratamiento o posibilidad de tratamiento o antes que el nefrólogo le recomiende antes de la diálisis o de la hemodiálisis, la puede combinar. Ahora, el problema es que así como va, cuando tiene uno diálisis, a partir de ese momento se dializa el resto de su vida, es muy probable que requiera de ciertos tratamientos de sostén después para el resto de su vida. Sin embargo, no creo que la oxigenación hiperbárica sea un tratamiento en una insuficiencia renal crónica que sustituya a la diálisis
per se, o sea, por sí solo. Puede ayudar a complementar en ciertos aspectos, pero debe ser manejado principalmente por el nefrólogo. Muy bien. Alfredo Batis, de la Ciudad de México. Cuando una persona tiene dificultades para que su tejido lesionado cicatrice por diabetes, ¿puede ayudarla la medicina hiperbárica? En sí ya lo habíamos discutido, pero si lo es. ves como una maquiladora que requiere de energía, claro que le ayudas y restituyes la energía, que lo hacemos a través de oxígeno en las células. Diana Prats de Martínez, Morelia, Michoacán. ¿Qué beneficios podría tener la oxigenación hiperbárica para padecimientos neurológicos como el Alzheimer o la demencia senil? Esos son neurológicos crónicos. Muy buena pregunta. ¿Cuál es su nombre? Diana Prats Doña de Martínez. Diana. Otra vez, si entendemos la fisiopatología, vamos a entrar en algo profundo, pero si entendemos la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer está considerada que se empieza a deformar la estructura, ¿no? Otra vez forma y función, la estructura arbórea del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso parecen árboles en donde el axón es las raíces y su tronco, y las dendritas son las ramas donde hacen conexiones. Si bien es cierto que la amiloide es importante, lo que hemos descubierto en los últimos años es que el responsable de la pérdida de la arquitectura del sistema nervioso es una proteína del citoesqueleto. El citoesqueleto es el esqueleto de la célula, igual que nosotros tenemos uno, y funciona exactamente para lo mismo. Se ajusta a los cambios del medio ambiente para defenderse de condiciones graves. Y esta proteína se llama la proteína tau. Cuando la proteína tau disfunciona, entonces se pierde la forma y pierden las conexiones. Parte de lo que estamos viendo en citoesqueleto, ya sean las proteínas YAPO, TAS o tau, nosotros estamos restableciendo su función porque otra vez requieren de oxigenación. ¿Y por qué requiere oxigenación? Porque estas proteínas, cuando se adhieren, requieren cierta energía para pegarse, que es un fosfato que da el ATP, y entonces tiene una ATPasa junto a ellos. Sobre todo esas, y también en las alfa y beta tubulinas de los microtúbulos del citoesqueleto. Sí creo que eventualmente en la oxigenación hiperbárica va a llegar a esto. Y no solo lo creo, Paul Harsh, que está en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, está haciendo no solo estudios sofisticados de PET, de tomografía de emisión de positrones, para valorar pacientes con Alzheimer. Lo que sí sabemos, y esto lo comenté en el caso de la insuficiencia renal crónica, es que si nosotros somos un medicamento, hay veces que el medicamento va a requerir ser usado 1, 2 o 3 veces al día, o 1, 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, los pacientes con Alzheimer no es que les demos 20 sesiones y se curen, sino que vamos a tener que regresar 1, 2 o 3 veces después a la semana para dar el mantenimiento, porque si no perdemos el efecto. Y es lo mismo que usamos, por ejemplo, con interferón beta para esclerosis múltiple. Pues se usa 1 o 2 o 3 veces a la semana. La idea es usar el mínimo que tenga efecto. Entonces, si puedes mantenerlos con 1 a la semana, sería maravilloso. Pero ese es algo nuevo en la oxigenación hiperbárica, pero en particular en Alzheimer. ¿Y cuál era la otra patología? ¿La demencia senil? Sí. La demencia senil. La demencia senil es una disfunción del sistema por falta de oxígeno, sí. Bien. Tenemos otras preguntas que son muy relacionadas, que han sido ya respondidas. Okay. Dice, aquí hay una pregunta. ¿La oxigenación hiperbárica puede lograr la regeneración de tejidos en órganos dañados por algún padecimiento? Sí, cómo no. La oxigenación y la regeneración, aquí hay... Sergio Vera Rodríguez, de Mérida, sí. Yucatán. Sergio, hay dos maneras de que curen las heridas o los órganos. Una es la regeneración, que quiere decir que lo vas a llevar exactamente igual a lo que tenías antes, y la cicatrización, que quiere decir que no lo vas a poder llevar, y igual. En esa fase que no vas a poder reconstruir, le vas a poner un tapón o una cicatriz. ¿Cuál de los órganos estoy pensando? Por ejemplo, en la cirrosis hepática o en algunos de los cambios, o en hepatitis por virus B o C, no A. El hígado
se modifica de alguna manera y empieza a cambiar favorablemente. Como lo preguntaba la señora Eduviges, el problema en las insuficiencias renales, nosotros ayudamos un poco, igual que ayudamos al hígado, pero no podemos hacer todo. El hígado, a diferencia del riñón, tiene células madres dormidas que se llaman chalonas y por eso se puede reconstruir. Si tú cortas un hígado a la mitad, en 2 años está otra vez completito. Y entonces en eso les podemos ayudar, sí, a los órganos, sí. Y los órganos tienen el mismo mecanismo de regeneración que la piel y el músculo, entonces es nomás que están más adentro. Hay algunos que son más difíciles que otros. Uno de los difíciles sería el pulmón, por ejemplo.